Las fábricas, con sus pasillos interminables, su maquinaria pesada y sus silencios interrumpidos por ruidos metálicos, siempre han tenido algo inquietante. Cuando cae la noche y las luces se apagan en la mayoría de los sectores, estos lugares se convierten en escenarios perfectos para lo inexplicable. No es casualidad que tantos trabajadores, vigilantes y visitantes aseguren haber experimentado cosas que escapan a toda lógica. La rutina de los edificios industriales o de oficinas puede parecer monótona. Ascensores que suben y bajan, pasillos desiertos, el eco de pasos solitarios. Pero basta un pequeño error en la programación de una máquina o un ascensor que se detiene en el piso equivocado para que todo cambie. De pronto, el lugar se siente habitado por algo que no debería estar ahí, por una presencia invisible que acecha detrás de cada sombra. Lo más perturbador es que, en la mayoría de los casos, no se trata de historias inventadas para asustar. Son relatos narrados en primera persona por gente común, gerentes de operaciones que pasan la vida entre hojas de cálculo, costureras que hacen turnos dobles para llevar dinero extra a su familia, o vigilantes que cumplen largas madrugadas de guardia frente a pantallas de seguridad. Antes de comenzar, te reto a dejar tu comentario y suscribirte para sobrevivir a estas historias. De lo contrario, bueno, espero no trabajes en alguna fábrica. La rutina de oficina puede parecer inocua, pero a veces un detalle minúsculo abre una grieta por donde se asoma lo imposible. Yo, gerente de operaciones de 27 años, pasaba mis días entre hojas de cálculo, inventarios y correos. El edificio donde trabajaba tenía 17 pisos distribuidos entre varias empresas. 2 semanas después de entrar, me enteré de que 3 niveles estaban completamente vacíos. 800 metros cuadrados de alfombra azul oscuro, paredes delgadas, lámparas que zumbaban con un brillo enfermo y 3 baños por piso, hombres, mujeres y discapacidad, que, según mantenimiento, permanecían cerrados con llave mientras no hubiera inquilinos. Nada más que aire, polvo y un eco que parecía responder a quien hablara en voz baja. Aquella tarde bajaba a la planta baja para salir a comer. No presioné ningún botón distinto a PB, pero el elevador se detuvo en el piso 14 con un suspiro hidráulico. Las puertas se abrieron y el pasillo apareció desierto, hundido en una penumbra azulada. Se me heló el cuerpo. Apreté el botón de cerrar puertas y el tablero marcaba solo PB encendido, nada más. Aún así, las puertas no se cerraban. Salí un paso para llamar otro elevador desde el botón exterior. En ese instante, como si tuviera voluntad propia, el elevador comenzó a cerrarse lentamente. Corrí. Traté de meter la mano, pero las hojas se unieron frente a mí con un golpe mudo. Me quedé solo, con el zumbido eléctrico clavado en los oídos y el aire filtrándose por alguna ventana de limpieza, produciendo un silbido irregular que parecía un susurro. Pensé en dirigirme a la escalera de incendios cuando lo escuché. Un portazo al fondo. Provenía del baño de mujeres. La puerta estaba entreabierta, empujada por la corriente. Me acerqué un par de pasos y se me revolvió el estómago. Esas puertas eran hidráulicas y se cerraban solas. Para que permanecieran abiertas, alguien tenía que estar sujetándolas desde dentro. No pensé más. Empujé la salida de emergencia y bajé las escaleras de 2 en 2 hasta seguridad. Llegué sin aire, exigiendo subir con ellos a revisar. Los guardias, entre escépticos y divertidos, me siguieron. Al abrir, el piso estaba tan silencioso como un quirófano abandonado. Revisamos baño por baño, todos cerrados con llave. Ninguna bisagra forzada, ninguna marca en el polvo, ningún grifo goteando. Nada. Volví a mi rutina y procuré no pensar en eso. El viernes, ya cerca de la salida, me llamaron a la caseta. Me pidieron que repitiera mi versión, palabra por palabra. Al terminar, se cruzaron miradas incómodas. Les exigí que hablaran. «Vimos las cámaras», dijo uno. «No hubo nadie en ese piso. Ni usted». Sentí un vacío en el estómago. Pedí ver las grabaciones. En pantalla, la cámara de PB me mostraba caminando fuera del elevador
con absoluta normalidad, como si nunca me hubiera detenido en el 14. Luego abrieron la vista del pasillo del 14, blanco granulado, iluminación parpadeante, y en la esquina superior derecha, apenas una mancha pálida que parecía una cara. Era el contorno de una mujer, inmóvil, mirándonos fijamente desde fuera del ángulo. Yo lo supe al instante. No estaba solo cuando las puertas se abrieron. Esa noche soñé con el ascensor deteniéndose por su cuenta, una y otra vez, exactamente en el mismo piso. Desperté con la sensación de que alguien había respirado en mi oído. Desde entonces no volví a usar elevadores. He bajado 17 kilos subiendo y bajando escaleras, contando cada descanso, oyendo mis propios pasos retumbar como un metrónomo nervioso. A veces, al pasar frente a la puerta del piso 14, escucho un roce, como una uña deslizándose sobre la madera. No abro. No necesito verlo para saber que, del otro lado, alguien espera con la paciencia de los que ya no miden el tiempo. Con el tiempo aprendí los ritmos del edificio. A las 7:13 de la noche, una corriente recorre el pasillo del 14 y apaga por un segundo la lámpara del extremo. A las 9:02 de la noche, un golpe seco resuena como archivador cayendo. Nadie lo provoca. Lo anoté por semanas, esperando una explicación física. Pero lo único constante era la sensación de ser observado. Dicen que los lugares vacíos acumulan historias como polvo. Si eso es cierto, ese piso está cubierto por una capa que no puede limpiarse. Cuando tenía 8 o 9 años, mi mamá trabajaba de costurera en una fábrica de tenis cerca del Palacio de los Deportes. Si no había con quién dejarme, me llevaba al turno de la tarde, y cuando tocaban horas extra, salíamos ya de noche cerrada. A mí me fascinaba ese mundo, hileras interminables de máquinas de coser, el techo altísimo de lámina que crujía con el viento, oficinas a la entrada con vidrio esmerilado y al fondo, tras el área de cortado, un gran hueco hundido en el piso donde arrojaban la despedacería. Espuma, hule, retazos de tela. Yo me lanzaba ahí como si fuera una alberca, emergiendo con pequeños fragmentos pegados a los codos, como escamas. Esa noche estaba jugando cuando escuché una voz detrás. ¿Quieres jugar? Me giré. Era una niña de mi edad, vestido blanco, zapatos impecables, el cabello recogido hacia atrás. Tenía la piel muy pálida y hablaba con una seriedad extraña, como si hubiera aprendido hasta imitar a los adultos. Aún así, asentí. «¿A las traes?», dijo, y echó a correr por el pasillo principal. Yo salí tras ella, pero la perdí entre las máquinas. Llegué agitado con mi mamá y le conté. Levantó la vista de la aguja, me miró raro y volvió a lo suyo. «Apúrate, ya nos vamos». Éramos los únicos en el turno extra. Regresé por el pasillo y entonces la oí otra vez. Estaba al fondo, inmóvil, mirándome con una expresión plana que no había visto en niños. «Las traes», dijo. Corrí decidido. No la perdería de nuevo. Me lancé sobre ella, y mi mano la atravesó como si fuera humo. Caí con el pecho contra el piso. El golpe me sacó el aire. Me incorporé y la vi avanzar con pasos lentísimos, como tratando de aprender a caminar. Su voz cambió, se volvió grave, ronca y repetía sin pestañear: «Las traes, las traes». Retrocedí, grité a mi mamá y sin mirar pisé en falso. La tapa de la cisterna estaba abierta. El agua me engulló de golpe. Estaba helada, no sabía nadar. Patalear era lo único que me mantenía a flote. Miré hacia arriba buscando el borde. Vi los zapatos blancos de la niña asomados en la orilla, muy quietos, demasiado quietos. Tragué agua. La oscuridad me cerró los ojos. Desperté tosiendo, envuelto en una tela gruesa. Don Mario, el encargado, me cargó hasta su oficina. Mi mamá lloraba. Sobre el escritorio, un portarretrato llamó mi atención. Era la niña, la misma del pasillo, abrazada a don Mario. Mi mamá vio cómo me quedé mirando y, con voz temblorosa, me explicó. Era su hija menor. Había muerto años atrás, ahogada en esa misma cisterna, el día de su primera comunión.
A partir de entonces, él se refugió en el trabajo como quien se encierra bajo el agua para no oír su propio llanto. Esa fue la última vez que pisé la fábrica. Mi mamá dejó de llevarme y meses después renunció. Mucho tiempo más tarde me confesó que, desde la noche del accidente, cada día al cerrar, veía a una niña con vestido y zapatos blancos, plantada al final del pasillo, inmóvil, como una foto mal iluminada. Años después pasé frente a la vieja nave por casualidad. La fábrica ya no existía y en su lugar había un estacionamiento cercado. Me quedé un largo rato mirando el terreno plano, tratando de ubicar el punto donde estaba la cisterna. Sentí un frío repentino, un olor vago a tela húmeda, como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba cerrada décadas. Quise creer que era mi memoria jugando conmigo, pero al apartarme vi, reflejados en el vidrio de un auto, 2 pequeños zapatos blancos alineados al borde de nada. Parpadeé y desaparecieron. Desde entonces evito pasar por ahí. Mi mamá me confesó también un detalle que nunca pudo olvidar. La noche que renunció, antes de entregar su gafete, se quedó sola apagando interruptores uno por uno. Cuando dio el último clic, la nave quedó a oscuras salvo por una luna pálida que entraba por los tragaluces. Entonces vio una silueta mínima al fondo, como una costura blanca en la tela negra del pasillo. No caminó hacia ella. La silueta vino despacio, con pasos que no sonaban en el piso. Mi mamá no gritó, solo dejó el gafete sobre la mesa, levantó su bolso y salió. Afuera, el aire olía a lluvia y a ligas de zapatos recién cortadas. Supongo que cada lugar guarda a sus muertos de la forma que puede. La fábrica eligió convertirlos en juego, en un diálogo breve, en una pregunta simple que a los niños los desarma. ¿Quieres jugar? Me pregunto cuántas veces más se repitió esa escena con otros niños, con otros hijos acompañando a sus madres en turnos eternos. Y me pregunto también si don Mario, al cerrar los ojos, escucha todavía el chapoteo de una cisterna que ya no existe y el roce de un vestido blanco alejándose por el pasillo. Los vigilantes de fábricas suelen tener turnos largos y solitarios, sobre todo de madrugada, cuando las calles están vacías y la ciudad duerme. Mi amigo, al que llamaré Luis, trabajaba en la seguridad nocturna de una fábrica que llevaba años en operación. Su labor era sencilla: recorrer los pasillos, revisar cámaras y asegurarse de que todo estuviera en orden. Sin embargo, la rutina que parecía aburrida se convirtió en la experiencia más aterradora de su vida. Todo empezó una semana de retrasos en producción. Según le habían dicho, algunos trabajadores se quedaban hasta tarde para adelantar la carga. Así que, cuando Luis recorría los pasillos de madrugada, le parecía lógico escuchar ruidos de máquinas funcionando, golpeteos metálicos, engranes girando e incluso las voces apagadas de hombres conversando entre sí. Desde su puesto, podía ver la luz encendida en la nave más alejada, esa que tenía fama de ser la más antigua del complejo. La primera noche no sospechó nada. Seguro se quedaron hasta la mañana, pensó, mientras observaba cómo el resplandor de las lámparas industriales se colaba por debajo de la puerta. Al día siguiente, la historia se repitió. Luis caminaba por los pasillos y otra vez escuchaba los mismos sonidos: máquinas operando, pasos apresurados, murmullos. Incluso alcanzó a distinguir una risa grave que se apagó apenas se acercó. Así transcurrió toda la semana. Cada noche, las luces de esa nave estaban encendidas y el bullicio del trabajo llenaba el silencio. Convencido de que los obreros eran incansables, comentó con su jefe directo: «Oiga, tiene a los mejores trabajadores del mundo. No paran en toda la madrugada». El jefe lo miró extrañado y respondió: «¿De qué hablas, Luis? Nadie se ha quedado después del turno. La producción terminó a las 8 en punto». Luis insistió, describiendo las luces encendidas y los ruidos. El jefe, con el ceño fruncido, decidió comprobarlo. Llamó al encargado de limpieza y le pidió abrir la nave que Luis señalaba. Cuando entraron, el aire estaba frío, denso, con un olor a óxido y polvo acumulado. El lugar estaba vacío, ni una sola máquina permanecía allí.
todo había sido retirado meses atrás, cuando ese sector fue clausurado. Luis sintió un escalofrío. Había escuchado claramente las prensas, el arrastre de cadenas, incluso voces que lo saludaban de lejos. Pero el lugar estaba desierto, cubierto de telarañas, con el suelo manchado de aceite reseco. El jefe, incómodo, cerró la puerta y le pidió que no mencionara más el tema. Las noches siguientes, Luis intentó convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, cuando pasaba cerca de esa nave, las luces se encendían por sí solas. A veces alcanzaba a ver sombras moviéndose detrás de los ventanales sucios. Un par de ocasiones, juraría que vio siluetas inclinadas sobre mesas de trabajo inexistentes. La peor noche llegó un viernes. Mientras hacía su ronda, escuchó un estruendo metálico proveniente de la nave clausurada. El sonido fue tan fuerte que el suelo vibró. Armándose de valor, empuñó su lámpara y se acercó. La puerta estaba entreabierta y desde adentro se filtraba una luz mortecina. Tragó saliva y entró. Lo que vio lo dejó paralizado. La nave estaba llena de trabajadores. Decenas de hombres en overoles oscuros, encorvados sobre máquinas que no deberían estar ahí. Algunos martillaban piezas, otros arrastraban cajas pesadas. Lo más perturbador era que ninguno hablaba. Solo se escuchaba el ruido de las herramientas, constante, ensordecedor. Luis retrocedió aterrado, pero entonces una de esas figuras levantó la cabeza. Tenía un rostro pálido, con los ojos hundidos y vacíos, como pozos sin fin. Le sostuvo la mirada unos segundos que parecieron eternos y después, uno a uno, los demás obreros fueron deteniendo su labor para mirarlo también. El silencio cayó de golpe. Solo se escuchaba el zumbido de una lámpara titilando. Horrorizado, Luis corrió hacia la salida. Cerró la puerta de golpe y huyó sin detenerse hasta llegar a la caseta de vigilancia. Temblaba tanto que apenas pudo marcar a su jefe. Cuando éste llegó con 2 supervisores y reabrieron la nave, no había nada dentro. Todo seguía abandonado, cubierto de polvo y vacío, como si nadie hubiera estado ahí en años. Luis no volvió a mencionar lo que vio. Siguió trabajando unas semanas más, pero cada vez que pasaba cerca de esa nave, sentía miradas atravesando los muros, observándolo. Finalmente, pidió su traslado. Tiempo después, supo por un excompañero que esa nave había sido clausurada tras un accidente industrial décadas atrás. Una explosión de caldera había matado a varios trabajadores que estaban en turno nocturno. Desde entonces, los vigilantes evitaban pasar por allí, pues algunos aseguraban que los fantasmas de aquellos obreros seguían trabajando eternamente, atrapados en la repetición infinita de la noche en que murieron.